ya ve que ya vimos toda la parte de la glucólisis, la gluconeogénesis. eh, y en esta parte de la gluconeogénesis estábamos hablando de que no precisamente la generación de la glucosa parte de un carbohidrato, sino que es de algún otro sustrato que es diferente a los hidratos de carbono. Y básicamente dijimos que podían ser cuatro principalmente, que era lactato, aminoácidos, el propionil o el glicerol. De estos vamos a ver lo siguiente. Bueno, no recuerdo si esta la vimos completa la clase pasada, pero bueno, lo repasamos. Este lactato generalmente, como ya habíamos visto, recordarán que tenemos una glucólisis aerobia, que es la que explicamos con las 10 reacciones, y la glucólisis anaerobia, que es aquella que se lleva en el músculo y de la cual se obtiene el lactato. Y decíamos que básicamente este lactato que está siendo requerido o que es utilizado en este proceso va a provenir de esta glucólisis anaeróbica, el cual es liberado al torrente sanguíneo una vez que ejercitamos o que nos ejercitamos y hay un sistema denominado el ciclo de Cori, que una vez, no sé, terminado de hacer nuestro ejercicio, esta liberación del lactato, como lo vemos en la imagen, sale a torrente sanguíneo y es capturado o es recaptado por nuestro hígado. ¿Para qué? Para poder entrar al ciclo o a la gluconeogénesis y dar lugar a la glucosa, que posteriormente es liberada a la circulación como lo vemos en la imagen. Ahora bien, decíamos que también podíamos ocupar como sustrato a los aminoácidos, los cuales, ¿de dónde se obtienen? Pues es producto de una degradación o hidrólisis de las proteínas tisulares, que es prácticamente la principal fuente de glucosa durante el ayuno. Y bueno, esto va a generar lo que son las alfa-cetoglutarato, que pueden entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para formar el oxalacetato, que es prácticamente este que tenemos aquí. Este oxalacetato, como precursor directo de fosfonol piruvato, y ya nos da toda la vía para llegar hasta la glucosa. Aquí lo que hay que recordar es que no todos los aminoácidos van a poder funcionar para generar este oxalacetato, ya que los que no pueden hacer eso son la lisina, la leucina, el triptófano, la tirosina y la fenilalanina, los cuales generalmente se van hacia la vía de la generación de los cuerpos cetónicos. También otro que hemos visto, la alanina, puede generar este piruvato y pues obviamente dar la síntesis de glucosa. También tenemos al propionilcoenzima A. Este propionil entra a la glucólisis, pero lo va a hacer, bueno, necesita una conversión a metil malonilcoenzima A, que posteriormente se convierte en succinilcoenzima A, y una vez convertida en succinilcoenzima A, se puede, bueno, convertir a oxalacetato, y es así como entra a nuestra vía de la gluconeogénesis. Y posteriormente podemos encontrar al glicerol. Este glicerol se libera durante la hidrólisis de los triglicéridos del tejido adiposo y es transportado a la sangre, bueno, por la sangre hacia el hígado. Una vez que pues llega al hígado, este es fosforilado para generar el glicerol 3-fosfato, que es entonces el cual se oxida por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y nos da lugar a la dihidroxiacetona fosfato, la cual funge como un intermediario de la glucólisis o gluconeogénesis. Puede irse hacia cualquiera de estas dos vías. Ah, también así como el sistema de la glucólisis posee centros reguladores o puntos claves para su regulación, lo mismo pasa con la gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a poseer una regulación en la cual está determinada principalmente por los niveles que hay en sangre del glucagón y por la disponibilidad de sus sustratos. Y otra forma que tiene de regular es mediante los cambios adaptativos lentos en la cantidad de enzima. ¿A qué nos referimos con ello? A que se dan como resultado de una alteración o que exista una alteración en la velocidad de síntesis de esta enzima o de su degradación. Vamos a ver que el glucagón es considerado o es más bien una hormona peptídica
la cual es producida principalmente por las células alfa del páncreas, las cuales liberan el glucagón que permiten entonces que se incrementen los niveles de glucosa en sangre. Y prácticamente este glucagón hace que se estimule la gluconeogénesis y lo va a hacer por tres mecanismos diferentes. El primer mecanismo que podemos activar son los cambios en los efectores alostéricos. ¿Y a qué nos referimos con ello? En esta imagen les esquematizo cómo en presencia de este glucagón, siempre y cuando sea alto, una vez que se une a su receptor en la membrana, lo que va a hacer es que va a causar una elevación en el AMP cíclico, aumentando los niveles de nuestra proteína sinasa A, y una vez que están aumentados estos niveles, lo que sucede es que dicho aumento de esta proteína va a hacer que favorezca la formación de la fosfofructosinasa 2 fosforilada, y por lo tanto si hacemos que esta fosfofructosa se fosforile, lo que sucede es una inactivación. Y si se inactiva, permite que el dominio que está aquí, FBP2, sea activo, y por lo tanto disminuyan los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, los cuales se encargan de inhibir o regular esta gluconeogénesis. Por lo tanto, si no existe esta inhibición, vamos a favorecer la velocidad con que se esté transformando la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato, es decir, llegar a la glucosa o nuestra gluconeogénesis. Lo puede hacer también por la modificación covalente de actividad enzimática. ¿Y a qué nos referimos con ello? Nuevamente nuestro receptor se une a él nuestro glucagón, aumentamos la cantidad de AMP cíclico. Si aumentamos esta cantidad de AMP cíclico, hacemos que nuestra proteína sinasa A pues esté activa, y por lo tanto estimulamos la conversión de la piruvato sinasa, que es activa, se fosforile, y una vez fosforilada se inactive, es decir, pierda su función. Y por lo tanto, si esta no cumple su función, vamos a estar reduciendo la conversión del fosfoenol piruvato a piruvato, que tiene el efecto de desviar pues dicho fosfoenol piruvato directo a la gluconeogénesis y no a la glucólisis. Y finalmente lo podemos hacer por una inducción de la síntesis de enzima. ¿A qué nos referimos con ello? Es que esta hormona, que denominada glucagón, es capaz de incrementar la transcripción de un gen, bueno, que codifica para la proteína PEC a través de la proteína de unión al elemento de respuesta del factor de transcripción AMP cíclico o CREP, lo cual nos va a aumentar la disponibilidad de esta enzima a medida que los niveles de sustrato se elevan durante el ayuno. Es decir, que vamos a tener muchísima de esta proteína gracias a la presencia de nuestro glucagón, lo cual va a estar favoreciendo pues la gluconeogénesis. Y también el glucagón va a hacer que el cortisol, un glucocorticoide, incremente también su expresión de su gen, mientras que la insulina se ve reducida. Y vamos a ver que cómo es también otra manera de regulación que hace referencia a la disponibilidad del sustrato. Aquí lo que se ha visto es que la disponibilidad de los aminoácidos glucogénicos, es decir, aquellos que tienen la capacidad de incorporarse a esta vía, van a influir de manera significativa en la velocidad de la síntesis de glucosa. Entre más aminoácidos hayan, pues más rápido bueno, va a ser eficiente esa vía, porque va a entrar mucho sustrato que puede estarse convirtiendo a glucosa. También va a ser relevante que si hay niveles disminuidos de insulina, se favorezca la movilización de los aminoácidos de la proteína muscular para proporcionar esqueletos de carbono, ya que están sensando que esta pues insulina no está disponible. Y finalmente vamos a ver que el ATP y las coenzimas NAT derivan de la oxidación de los ácidos grasos. Am,
Existe una forma de activación alostérica para la acetilcoenzima A. ¿Y a qué nos referimos con esta activación alostérica? Pues surge de que la piruvato carboxilasa hepática bueno, que esta enzima piruvato carboxilasa hepática por la acetilcoenzima A va a estar generada durante los procesos de ayuno. Y cuando hay un aumento en el rompimiento o hidrólisis de los triglicéridos en el tejido adiposo, es que el hígado va a tener la capacidad de llenarse o inundarse de estos ácidos grasos, lo cual va a estar favoreciendo la velocidad de formación de acetilcoenzima A. Y por lo tanto, esta acetilcoenzima A, eh, pues por acción de la beta oxidación de los ácidos grasos, que son que están excediendo la capacidad del hígado para oxidarlos a CO2 y agua, dan como resultado acetilcoenzima A que se acumula y por lo tanto es capaz, una vez que esta está sumamente elevada, es capaz de activar la acetilcoenzima, perdón, la piruvato carboxilasa que vemos aquí en la imagen. Y si activamos esta piruvato carboxilasa, lo que estamos generando es una mayor cantidad de oxaloacetato que nos va a generar glucosa. Y esta acetilcoenzima A puede desviar, obviamente, la producción de piruvato hacia la gluconeogénesis, y por lo tanto alejarlo del ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. Es decir, que no vamos a estar pues generando más acetilcoenzima A, sino que la misma concentración de este nos inhibe esta vía y nos favorece la vía de la gluconeogénesis. Esta inhibición alostérica por el AMP va a estar dado porque la fructosa 1,6-bifosfatasa puede ser inhibida en presencia del AMP o por AMP, y el compuesto que activa es a la fosfofructosinasa 1, pues obviamente favoreciendo nuestra gluconeogénesis. Y también existe una regulación recíproca en donde hace inferencia que tanto la glucólisis como la gluconeogénesis se van a estar pues una con otra autorregulando, y por lo tanto cuando el AMP sea alto va a estimular las vías de producción de energía y va a inhibir aquellas que requieran energía. Es así que estos sustratos tienen la capacidad de estar, pues si están en mayor o menor concentración, el organismo los sensa y puede dar lugar a vías de síntesis o a vías de degradación. Y eso es con respecto a la gluconeogénesis. Ahora, mm, vamos a ver cómo es que sintetizamos el glucógeno. Bueno, el glucógeno y cómo es que son sus vías metabólicas. Según yo creo que esto ya lo habíamos visto. Bueno, rápidamente nada más les recuerdo, es que un destino importante de la glucosa en los animales es obviamente la síntesis de este glucógeno. Y es el polímero de glucosa generado por uniones de alfa 1,4 entre las glucosas, y generalmente son cadenas lineales que tienen después ramificaciones. Y prácticamente este glucógeno funciona como reserva energética, es decir, una reserva de glucosa principalmente en hígado y músculo esquelético. Básicamente la glucogenogénesis, que pues en otras palabras es la síntesis de glucógeno, está basado en lo siguiente. Vamos a ver que nuestra molécula de glucosa se transporta dentro de las células a través del receptor GLUT, como lo habíamos visto. Y una vez que está en el interior de la célula, es que este sustrato puede ser convertido a glucosa 6-fosfato a través de una exocinasa. Una vez que esta glucosa es
pues fosforilada o se le unió este fosfato, vamos a ver que puede isomerizarse a través de una fosfoglucomutasa. Y lo único que hizo fue cambiar, como lo ven aquí, el grupo fosfato de un carbono a otro, generando la glucosa 1-fosfato. Posteriormente vamos a generar la síntesis de UDP-glucosa, que se le considera que es un sustrato activo, es decir, una glucosa activa, y lo logramos por una UDP-glucosa pirofosforilasa. Y aquí, si ustedes ven, esta enzima libera dos moléculas de fosfato inorgánico más agua. Una vez que ya tenemos nuestra glucosa activa, es que se van a empezar a formar los enlaces alfa 1,4 entre una glucosa activa, que es esta UDP glucosa, y una glucosa del cebador del glucógeno. Prácticamente todos los organismos poseen este cebador, que no es más que una cadena corta de aproximadamente 8 glucosas que están ensambladas por una proteína denominada glucogenina, que transfiere la glucosa desde UDP glucosa a un residuo de tirosina en la propia proteína. Entonces, finalmente, a partir de este cebador, se va a ir uniendo nuestro UDP glucosa activa. Y pues se van a unir tantas sean necesarias, se repite el ciclo hasta generar pues una cadena lineal. Y una vez que se haya generado esta cadena lineal, posteriormente vienen las ramificaciones o surgen las ramificaciones para generar este glucógeno. Y vamos a ver que las ramificaciones, o para que se generen estas ramificaciones, necesitamos los enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, estas ramificaciones son importantes porque aumentan la solubilidad del polímero y también aumentan el número de extremos no reductores de los que se pueden generar la glucosa 1-fosfato. Es así que existe una enzima ramificante, y esta enzima ramificante se le denomina amilo 1416 transglucosilasa, que es la que vemos aquí, la cual se encarga del proceso de ramificación, que lo hace a través de la transferencia de un pues tramo de estas glucosas lineales de aproximadamente de 6 a 7 glucosas desde un extremo de al menos 11 glucosas de longitud a un grupo hidroxilo posición 6 de la glucosa. Como lo vemos aquí marcado, vemos que se va a unir o se va a hacer que se ramifique y se va a generar este enlace 1,6. Y prácticamente este proceso se va a repetir las veces necesarias para generar nuestra molécula de glucógeno. Sin embargo, como todo proceso, como todo esto, esta generación o síntesis de glucógeno también va a tener una manera de regularse. ¿Y cómo va a hacer este proceso de regulación? Lo puede hacer mediante tres mecanismos. El primero de ello es mediante una fosforilación de una enzima, que es la glucógeno sintasa D. Una vez que esta enzima es fosforilada, pues se inactiva y por lo tanto, pues no podemos sintetizar glucógeno. También lo puede hacer por inhibición o activación por la cantidad de sustrato. Si el organismo sensa que hay una cantidad pues enorme de glucógeno, separa la síntesis de este y se inhibe la vía. Y finalmente lo podemos hacer a través de moléculas que se encuentran fuera o dentro de la célula, como por ejemplo la adrenalina o el glucagón. Si estas se encuentran muy altas, pues inhiben a nuestro AMP cíclico y por lo tanto van a estar inhibiendo nuestra vía. Bueno, pueden estarla inhibiendo o la pueden estar favoreciendo, dependiendo de las necesidades de nuestro organismo. Ahora bien, vamos a hablar sobre la glucogenólisis. En esta glucogenólisis es la ruptura o degradación de ese glucógeno que formamos. Y esta ruptura la podemos lograr mediante la degradación de estas reservas de energía utilizable. Prácticamente este glucógeno principalmente es almacenado en nuestro hígado y solo sirve como de reserva energética.
Si en algún punto dado ya no hay en nuestro sistema glucosa disponible o en nuestro torrente sanguíneo, le damos la orden a nuestro organismo para que empiece a hacer glucogenólisis y haya glucosa disponible. ¿Y cómo lo logramos o cómo hacemos que se lleve a cabo esta ruptura? Pues lo único que hacemos es que haya una movilización del glucógeno, se requieren rupturas secuenciales de los enlaces alfa 1,4 que están catalizados por la enzima glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es que la ruptura se detiene en los 4 residuos de glucosa, se, como lo vemos aquí marcados, estos se liberan o se pierden y una vez que se lleva a cabo esta ruptura, vamos a ver que nos van a quedar estos 3 glucógenos. Entonces, en este punto lo que sucede es que la enzima no puede romper, o bueno, al menos esta enzima no rompe los enlaces alfa 1,6, por lo que requiere la acción de una segunda enzima denominada alfa 1,4 glucotransferasa. Y en este punto, esta enzima ya es capaz de romper este enlace y va a generar una glucosa 1-fosfato, las cuales a través de la fosfoglucomutasa nos va a dar lugar a la glucosa 6-fosfato para generar energía a través de la glucólisis. Pero como lo vemos, quedan estos 3, posteriormente rompemos estos 3, nos queda solo esta glucosa y cuando hace acción la glucotransferasa, liberamos esta glucosa que ya es capaz de, bueno, una vez fosforilada, transformarse a glucosa 6-fosfato. Prácticamente, bueno, aquí se ve ya mejor representado, como ya perdimos esas glucosas que estaban en color rosita, aquí ya lo que va a suceder es que nuevamente cortamos aquí en enlaces alfa 1,4. Estos se pueden unir nuevamente a la cadena lineal para hacerla pues eh, lineal prácticamente y lo hace a través de esta glucotransferasa. Y esta glucotransferasa tiene estas 2 funciones. Elimina los 3 residuos de glucosa restantes, los transfiere el trisacárido intacto hacia la cadena lineal y posteriormente lo que hace es que una vez que ya fue transferida a la cadena lineal, esa misma glucosa va a romper este enlace alfa 1,6, va a liberar pues nuestra glucosa que queda unido a la cadena mediante un enlace 1,6, se rompe dando lugar a la molécula de glucosa libre y esta molécula de glucosa a través de una exocinasa pues ya nos genera nuestra glucosa 6-fosfato. Y pues prácticamente así es como vamos degradando esta molécula que es una molécula ramificada. Entonces, ya vimos anteriormente, si se fijan en esta imagen, ya vimos glucólisis, ya vimos gluconeogénesis, ya vimos síntesis de glucógeno, así como la ruptura de este glucógeno. Ahora, ¿qué es lo que nos importa o qué es lo que nos atañe? Todas estas vías, al menos del metabolismo de los carbohidratos, desembocan en la generación del piruvato, que posteriormente se transforma en acetilcoenzima, el cual es el sustrato para entrar a nuestro ciclo del ácido cítrico o ciclo tricarboxílico, que es mejor conocido como Krebs, o también lo denominan como metabolismo oxidativo. Entonces, en esta fase que vemos aquí de color naranja, creo, esta ruta ya no forma parte de lo que consideramos el metabolismo intermediario, sino es el metabolismo energético u oxidativo. ¿Por qué? Porque estamos formando, pues de alguna manera, estos compuestos que son capaces de transferir electrones y que pueden entrar a nuestra cadena respiratoria, como lo vemos aquí. Este metabolismo oxidativo en este esquema, como lo podemos ver representado, pues prácticamente podemos obtener acetilcoenzima A partir del piruvato, que es el metabolismo de los carbohidratos, a partir de los ácidos grasos, que pues deriva del metabolismo de los lípidos, o a partir de
Los aminoácidos derivados del metabolismo de las proteínas. Todos estos pueden generar acetilcoenzima A, que es el principal sustrato para nuestro ciclo del ácido cítrico. Se debe de estudiar el metabolismo oxidativo en tres etapas. Como las vemos, la primera etapa está señalada en color azul, que es la generación de un fragmento activado de dos carbonos, que es conocido como acetilcoenzima A o acetil-CoA. Este acetil-CoA, una vez que ha sido generado por cualquiera de estos tres sustratos, vamos a ver que cuando entra a esta parte del ciclo, que es todo este color como amarillito, se denomina como la oxidación del acetilcoenzima A en el ciclo del ácido cítrico. Y posteriormente esto que se ve como de color azul es la tercera etapa, que se refiere a la oxidación de los transportadores electrónicos reducidos que se generan durante nuestro ciclo del ácido cítrico y la síntesis concomitante de ATP a través de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, que si ustedes recordarán cuando vimos bioenergética, pues es nuestra cadena respiratoria. Las reacciones de las dos primeras etapas, es decir, de 1 y 2, tienen lugar en la matriz, bueno, en el interior de la matriz de la mitocondria. Y esta tercera etapa está, bueno, catalizada por enzimas ligadas a la membrana en las crestas mitocondriales. Entonces, lo que es importante de recalcar es que estas dos etapas van a estar siendo llevadas a cabo en la matriz interna de la mitocondria, mientras que esta última etapa se lleva a cabo en las crestas mitocondriales. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, chicos? Con respecto a lo aparte del metabolismo de los carbohidratos, No, ¿no? ¿Seguros? ¿Los demás tampoco? No, profesora. Vale, gracias. Ahora bien, ya que tenemos pues el sustrato disponible, ¿cómo es que llegamos a la generación de la acetilcoenzima A, que es la primera etapa? ¿Cómo lo obtenemos? Al menos en esta etapa nos vamos a centrar en el sustrato piruvato, que es el que se obtiene de nuestra glucólisis. Y este piruvato se puede convertir a acetilcoenzima A través de una enzima denominada piruvato deshidrogenasa. Entonces, una vez que el piruvato pues cataliza la reacción con la piruvato deshidrogenasa, obtenemos nuestro acetilcoenzima A. En esta reacción van a intervenir tres enzimas. Para que se lleve a cabo esta generación de acetilcoenzima A, requerimos tres enzimas junto con cinco coenzimas, que incluyen dos coenzimas, un NAD y una coenzima A. Ahora, ustedes vean cómo en la imagen vamos a tener estas tres enzimas. Aquí está dibujado de esta manera, pero hay que imaginarlo que una enzima ya vimos que es una proteína y por lo tanto podríamos tener uniones de proteínas. Entonces, este E1 es una proteína, E2 es otra proteína y E3 es otra proteína y prácticamente las tres forman un complejo proteico en donde están unidas estas tres proteínas. Lo que sucede es que las tres enzimas que participan están ensambladas, es decir, juntas en un complejo multienzimático que es altamente organizado y se denomina como complejo piruvato deshidrogenasa. Forzosamente se requiere este complejo piruvato deshidrogenasa para la generación de nuestra acetilcoenzima A. Este complejo está formado por E1, que es la o corresponde a la piruvato deshidrogenasa. Nuestro complejo 2, que corresponde a la dihidrolipoamida transacetilasa, y nuestro enzima 3 o complejo 3, que es la dihidrolipoamida deshidrogenasa. Prácticamente este complejo contiene pequeñas cantidades de dos enzimas reguladoras, una cinasa que fosforila tres residuos de las de serina del complejo 1 y una fosfatasa que elimina esos fosfatos. Y prácticamente vean cómo pasamos de piruvato a acetaldehído activado, posteriormente a acetilo activado para llegar finalmente a
acetilo activado acetilcoenzima A, es decir, en donde ya se le unió una coenzima A y perdió este grupo carboxilo. Y lo logró a través de pues este complejo enzimático, que ahorita les voy a explicar pues un poco más a detalle. Vean cómo es totalmente, honestamente, el complejo, en donde podemos ver en esta primera fase, pues todo esto que es de color azul es nuestro complejo 1. Este complejo 1 vamos a ver que acepta un grupo aldehído de 2 carbonos procedente del piruvato y lo une mediante nuestra enzima TPP. Entonces prácticamente aquí tenemos nuestro piruvato, el cual, fíjense cómo se une al complejo 1 mediante este TPP. Entonces, ahora sí, una vez que está unido, puede ingresar a puede pasar al complejo 2, en donde el grupo aldehído se transfiere por E1 al primer brazo oscilante de la lipoamida E2 y se oxida. Fíjense cómo de aquí TTP se separa y ahora pasó a este brazo oscilante que corresponde al complejo 2. Ahora bien, en el paso 3, el grupo acetilo se transfiere al segundo brazo. Vean cómo ahora pasó de al segundo brazo oscilante que le coloca en la situación adecuada para la transferencia de la coenzima SH. Y una vez que ya está aquí, podemos pasar al paso 4, en donde vean que el grupo acetilo se transfiere a la coenzima A produciendo acetilcoenzima A y vean cómo ahora se libera la acetilcoenzima A, es decir, ya nuestro piruvato pues ya pasó a acetilcoenzima A y nuevamente se regenera bueno, aquí está con hidrógenos, esta parte de nuestro brazo oscilante va a liberarse o más bien va a tener acción en el complejo 3, eh, oxida el brazo o de oscilación de la lipoamida, reduciéndolo mediante la transferencia de 2 hidrógenos al FAT. Entonces pasamos de FAT a FAT reducido y entonces aquí lo que vamos a bueno, va a haber interferencia de la flavina reducida que va a oxidar a NAD y por lo tanto ya tenemos nuevamente nuestro complejo pues restituido, por así decirlo, para que pueda actuar con otro piruvato y entonces estamos liberando FAT reducido y NAD reducido. Y ya tenemos nuestra molécula de coenzima A, la cual lleva la energía obtenida de la glucosa hasta el ciclo del ácido cítrico. Prácticamente esta primera fase solo es como obtenemos el sustrato primordial para nuestro ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se le considera la ruta oxidativa central de la respiración. Es prácticamente el proceso mediante el cual se catabolizan todos los combustibles metabólicos, como cuáles, pues ya habíamos dicho, los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, en los organismos y tejidos aerobios. Y el objetivo, o algo que quiero que quede muy claro, es que el principal objetivo de este ciclo del ácido cítrico es generar transportadores electrónicos reducidos, principalmente NADH. Más que cualquier otra cosa, esa es la importancia de este ciclo, la generación de estos transportadores electrónicos, los cuales se pueden reoxidar posteriormente en la cadena respiratoria mitocondrial y su importancia radica en que van a aportar energía o van a aportar la energía necesaria para impulsar la síntesis de ATP a través de la fosforilación oxidativa, que básicamente esa es la importancia de este ciclo. Ahora bien, para entrar de lleno con el ciclo del ácido cítrico, vamos a recordar principalmente 3 cosas. La primera de ellas es que la oxidación va a requerir la pérdida de electrones de nuestro sustrato, es decir, nuestra acetilcoenzima A. Y este sustrato va a donar electrones que se transfieren a un aceptor electrónico que queda
pues por lo tanto reducido. Pero siempre es importante recordar que en estos sistemas nunca pueden estar los electrones como ahí, ¿no? Inmersos o viajando en el sistema, sino que deben de estar contenidos en estos transportadores. También hay que recordar que los átomos de carbono se oxidan, ya sea mediante la pérdida de hidrógeno o por la combinación con el oxígeno. Y hay que recordar que no pueden existir electrones libres, los que le decía, sino que se requieren de formar que estos electrones, una vez liberados, sean captados por estos aceptores electrónicos que posteriormente pueden transferirlos. Y lo que es necesario aprender es que, dado que la mayor parte de las oxidaciones metabólicas requieren la pérdida de hidrógeno, es por ello que se requiere parte de los donadores de electrones a las enzimas que catalizan esas reacciones que son denominados deshidrogenasas. Y entonces, a continuación vamos a ver cada una de las reacciones que se llevan a cabo en este ciclo. Si ustedes se fijarán, vemos que hay de la reacción 1 a la 8. Y en la 2 vamos a tener dos reacciones, 2A y 2B. Pero ahorita vamos a ir viendo una por una. La primera reacción que va a suceder en este ciclo del ácido cítrico es una reacción de condensación. ¿Y de qué partimos? Partimos de nuestra acetilcoenzima A, en donde vamos a ver que en presencia de la citrato sintasa y en presencia del oxalacetato, lo único que va a estar sucediendo es una simple condensación en donde bueno, vamos a estar utilizando una molécula de agua, vamos a estar liberando nuestra coenzima, fíjense como nuestra estructura moradita, se libera la coenzima y, bueno, la coenzima con este azufre y esta porción se va a unir a nuestro oxalacetato, liberando este carboxilo y por lo tanto generamos nuestro citrato. Una vez generado nuestro citrato, vamos a dar lugar a la siguiente reacción. La siguiente reacción se le denomina isomerización y prácticamente lo único que sucede aquí es una deshidratación e hidratación. ¿Qué sucede? Nuestro citrato, como lo ven, en presencia de una aconitasa, vamos a deshidratar, es decir, liberar agua y formar un doble enlace, generando el aconitato. Este aconitato posteriormente se rehidrata, es decir, nuevamente necesitamos la presencia de agua, la presencia de nuestra aconitasa y generamos ahora una isocitrato. Pero fíjense en la imagen como lo único que hicimos fue intercambiar los grupos y por lo tanto, pues que sufriera una isomerización por una simple deshidratación y una rehidratación. Y esta aconitasa contiene un grupo llamado centro hierro azufre y pues estas enzimas, la reacción es estereoespecífica, es decir, que de los 4 diastereoisómeros posibles del isocitrato, solo se produce uno, que es el que se requiere para este ciclo. ¿Por el momento hay alguna duda con estas dos reacciones? ¿Alguna duda, chicos? ¿No, Vicky? ¿Jenny? No, Ok, No, profesora. vale, gracias. Después de que tenemos nuestro isocitrato, ahora lo que sucede es una simple descarboxilación oxidativa. ¿Y cómo lo logramos? Mediante nuestra enzima que cataliza la reacción, que se llama isocitrato deshidrogenasa. Necesitamos un AT. Aquí en este punto necesitamos un transportador de electrones porque vamos a estar perdiendo este protón. Bueno, vamos a estar perdiendo más bien dos protones, los cuales vamos a generar NAD reducido, pero además vamos a generar un doble enlace, perdemos este hidroxilo, generamos este doble enlace y por lo tanto damos lugar a nuestro oxalsuccinato. Este oxalsuccinato posteriormente, a través de una isocitrato deshidrogenasa, vamos a ver que liberamos CO2 y ahora generamos alfa-cetoglutarato.
Y en este punto del ciclo del ácido cítrico es donde generamos nuestro primer NAT o nuestro primer transportador de electrones. La siguiente reacción es nuevamente una descarboxilación oxidativa. A partir de nuestro alfa-cetoglutarato, lo que vamos a estar generando es mediante la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y nuestro transportador, lo único que vamos a hacer es que bueno, se una nuestra coenzima A, liberemos CO2, pero además se libere un protón y se reduzca nuestro NAT. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo un protón y por lo tanto este complejo enzimático actúa de forma igual que a la piruvato deshidrogenasa que vimos al principio y generamos ahora succinilcoenzima A. Y simplemente lo único que hicimos fue la unión de esta coenzima. Y en este punto nuevamente generamos un segundo NAT o un segundo transportador de electrones y liberamos CO2. Posteriormente, una vez que tenemos nuestro succinilcoenzima A, ¿qué va a suceder? Va a suceder una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Y para ello va a haber presencia de fosfato inorgánico y de GDP, que pues es otra molécula de sustrato, que va a haber la presencia de una enzima que cataliza la reacción denominada succinato sintasa. Y lo único que hacemos es pues quitar esta coenzima para generar nuestro succinato. Fíjense cómo nada más regeneramos, es decir, volvimos a hacer otro carboxilo, le adicionamos un oxígeno, pero durante este proceso se liberó esta coenzima y además pasamos de GDP a GTP. Y esto lo hizo porque este fosfato inorgánico se adicionó a o se fosforiló nuestro GDP transformándose en GTP. Y en cerebro y corazón predomina la formación de ATP directamente. Y en este punto se genera la primer molécula de GTP que puede convertirse en ATP por la nucleósido difosfato sinasa. Una vez que ya tenemos nuestro succinato, este succinato, mediante una deshidrogenación, vamos a estar dando el fumarato. Para lograr este fumarato necesitamos la presencia de la succinato deshidrogenasa. Y aquí lo único que hacemos es que se pierden dos electrones que reciben el FAT y se reduce a FAT2H. Y damos este lugar a este fumarato. Aquí vamos a ver que el FAT siempre está unido de forma covalente a nuestra enzima y la enzima está fuertemente unida o enlazada a la membrana mitocondrial interna y es altamente estereoselectiva, es decir, que solamente actúa sobre el sustrato succinato. Y en este punto estamos produciendo los primeros FAT. Acuérdense que en las otras reacciones se produjeron NAT reducido y en esta reacción es cuando se producen el primer FAT reducido. Una vez que ya tenemos nuestro fumarato, vamos a ver que a través de una hidratación, es decir, en presencia de agua y catalizada por la fumarasa, nuestra enzima fumarasa, lo único que hacemos es rehidratar nuestra molécula, generamos un grupo hidroxilo y generamos nuestro L-malato. Y una vez que tenemos este sustrato, damos lugar a la última reacción del ciclo. Este L-malato, en presencia de la malato deshidrogenasa y el NAT, vamos a generar oxalacetato y vamos a tener NAT reducido. Su regeneración permite que esta serie de reacciones se comporte como un ciclo y tenemos se genera el tercer NAT durante esta reacción. Y ya tenemos al oxalacetato. Y
Bueno, aquí nada más quiero enseñarles que aunque yo les empecé a explicar reacción por reacción, esto siempre tienen que imaginarlo como un ciclo. No es algo que suceda de manera aislada. Esto sucede así como en esta imagen. Siempre partimos de la primera parte que es la obtención de nuestro acetilcoenzima A y una vez que se tiene este coenzima A es que podemos, pues este sustrato puede ingresar o entrar a este ciclo, generar nuestro citrato, generar nuestro aconitato, nuestro isocitrato, nuestro alfa cetoglutarato, nuestro succinilcoenzima A, nuestro succinato, fumarato, malato y finalmente nuestro oxalacetato. Y como lo vemos en la imagen, pues es totalmente cíclico el proceso. Una vez que está el oxalacetato, pues nuevamente puede dar lugar al citrato y así pues las veces que sean necesarias para generar la cantidad suficiente de transportadores electrónicos. Si ustedes fíjense en la imagen cómo se generan uno, dos y tres NAT reducidos, un FAT reducido y por ahí se debe de quedar y un ATP o GTP. Entonces, esto siempre ustedes recuérdenlo como un ciclo, no son reacciones aisladas o separadas, sino que todo va dando pie para que se genere esta parte cíclica. ¿Sí les queda claro esto, chicos? Este ciclo es como muy importante que lo tengan presente, porque sin él no podríamos generar esos transportadores electrónicos y por lo tanto no funcionaría nuestra cadena respiratoria. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna duda ahorita hasta el momento? Ok, profesora. No, bueno, por mi parte no. Ok. Sí, queda claro. Ok, gracias. Ahora bien, como todo en la vida, al menos en este aspecto, siempre hay como un balance energético. Y aquí vamos a ver que este ciclo del ácido cítrico, vamos a tener una ecuación química equilibrada que corresponde a la suma de estas 8 reacciones y que intervienen en una vuelta del ciclo. Es decir, que esta cantidad de energía libre generada solo corresponde a una vuelta del ciclo. Entonces vean ustedes cómo partimos de una molécula de acetilcoenzima A, dos moléculas de agua, tres NAT, un FAT, un GDP y un fosfato inorgánico, que se convierten en dos moléculas de dióxido de carbono, en tres NAT, un FAT, obviamente reducidos, en GTP y en esta coenzima A, pues con azufre. Y ustedes verán que cada una de estas reacciones pues tienen una delta G en específico, ya sea negativa, positiva o en valor cero. Pero prácticamente todo el proceso, o es decir, un ciclo, corresponde a menos 57.3 kilojoules por mol. Por lo tanto, es considerado un proceso energéticamente favorable. Y la ecuación para el catabolismo de glucosa a través de la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Este anterior hace solo como inferencia al ciclo de Krebs. Sin embargo, si ya queremos correlacionar lo que es la parte del metabolismo de lípidos, específicamente la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, vamos a tener lo siguiente. Si ustedes parten de una molécula de glucosa, que obviamente eh, tienen de dos moléculas de agua, de 10 NAT, 2 FAT, 4 ADP y 4 fosfatos inorgánicos, ustedes tienen que considerar que todo esto es porque también está involucrada la glucólisis, que es la degradación de glucosa a piruvato. Entonces, en esta reacción global está pues inmerso todos los transportadores electrónicos, así como moléculas energéticas involucradas en el proceso de glucólisis y el ciclo del ácido cítrico, que nos va a estar dando 6 dióxidos de carbono, 10 NAT, 6 hidrógenos, 2 FAT reducidos y 4 moléculas de ATP. Aquí lo que es importante recordar es que esta síntesis acoplada
va a generar alrededor de 38 moles de ATP por mol de glucosa oxidada a CO2 y agua. Entonces, siempre, siempre, siempre que estemos hablando de esta reacción acoplada de la glucólisis del ciclo del ácido cítrico, vamos a obtener 38 moles de ATP por un mol de glucosa. ¿Sí les queda claro? ¿O tienen alguna duda al respecto? Aquí lo que quiero que ustedes imaginen o entiendan es que estamos ya juntando todo lo que se obtuvo. Si ustedes recordarán, en la glucólisis obtenemos ATP, es un proceso de obtención de ATP. Entonces, vamos a ver que una vez que se acopla a este ciclo del ácido cítrico, pues vamos a estar generando 38 moles de ATP en total. ¿Sí les queda claro, chicos? Sí, profesora. Vale, gracias. Ahora, algo que debemos de recordar también es que a través de la cadena transportadora de electrones, la formación de alrededor de 3 moles de ATP por NAD reducido reoxidado y de alrededor de 2 moles de ATP por mol de FAD reoxidado es prácticamente pues lo que vamos a estar obteniendo aquí. Y son de por sí de gran energía en el sentido de que su oxidación es muy exergónico. Este proceso va a ser altamente exergónico. Y nosotros hemos visto anteriormente que tanto la glucólisis, gluconeogénesis, glucogenogénesis y la síntesis de glucógeno, todas esos procesos o rutas metabólicas tienen puntos de regulación. Lo mismo va a pasar con nuestro ciclo del ácido cítrico. También necesitamos que existan estos puntos o controles para regularlo. Y uno de los puntos es el control de la oxidación del piruvato. En este punto, ustedes vieron que el combustible o la moneda o lo que se requiere para el ciclo del ácido cítrico es la conversión de piruvato a acetilcoenzima A, que va a proceder, por ejemplo, de los hidratos de carbono y lo va a lograr a través del complejo de la piruvato deshidrogenasa. Ese es un combustible, ¿no? O un punto del cual se puede obtener, pero también lo puede obtener de los lípidos mediante la beta oxidación de los ácidos grasos que finalmente dan coenzima A y que pueden ser, bueno, es un sustrato que ingresa a el ácido, al ciclo del ácido cítrico. Entonces, en este punto regulador, por así decirlo, la actividad de este complejo va a estar controlada por dos procesos. Se puede regular ya sea por una inhibición alostérica o una modificación covalente. Y la modificación covalente está controlada por un estado energético de la célula. Prácticamente, si la célula tiene una mayor generación de ATP o una menor generación de ATP, es lo que va a estar sensando para saber si se activa o no dicho complejo. ¿Y dónde va a tener lugar a cabo esta regulación? Si ustedes recordarán, ya dijimos que el complejo piruvato deshidrogenasa estaba formada por tres proteínas, que era E1, E2 y E3. Y entonces, en E2 está el componente transacetilasa y este puede ser inhibido por acetilcoenzima A y se puede activar por coenzima bueno, con esta molécula de SH. Prácticamente vemos que este es totalmente control por la cantidad de sustrato que se tiene. Y el complejo E3 corresponde al complejo de hidrolipoamida deshidrogenasa y este solo puede ser inhibido por la cantidad de NAD reducido y puede ser activado por la cantidad de NAD oxidado. Y aquí la actividad de esta reacción clave va a estar coordinada con la carga energética.
¿A qué nos referimos con esta carga energética? Es decir, la cantidad o la relación que exista entre NAD oxidado y NAD reducido, así como la relación entre la forma de coenzima A acetilada y libre que podamos tener. Entonces, si nosotros encontramos eh, ATP, vamos a ver que este funciona como un inhibidor alostérico del complejo. Entre más ATP haya, pues va a funcionar como inhibidor. Ahora bien, si hay una mayor cantidad de AMP, pues vamos a activar a nuestro complejo. ¿Y cómo va a actuar esta regulación del complejo piruvato deshidrogenasa mediante la modificación del complejo 1? Vean en esta imagen cómo vamos a tener nuestra forma activa de la piruvato deshidrogenasa. Sin embargo, vamos a tener que, obviamente, esta es activada por calcio y magnesio, dado que el ATP pues va a estar uniendo magnesio más fuertemente que el ADP. Y por tanto, la concentración de magnesio libre refleja la relación ATP-ADP dentro de la mitocondria. Sin embargo, si esto se ve modificado, vamos a obtener que se da una modificación covalente de este complejo. ¿Y qué va a suceder? Va a implicar que se fosforile este complejo. En esta parte de la imagen vemos que el complejo está desfosforilado. Sin embargo, en esta otra, aquí está fosforilado. Cuando se encuentra desfosforilado es la forma activa, la que tiene acción enzimática. Sin embargo, aquí el complejo al estar fosforilado, pues está inactivo y por lo tanto no puede pues hacer esta conversión, por ejemplo, de piruvato a acetilcoenzima A. ¿Y cómo logra esta fosforilación? Pues esto lo hace debido a que cuando existe una mayor cantidad de NAD reducido, como lo es la acetilcoenzima A, activan a otro componente del complejo que es la piruvato deshidrogenasa sinasa. Y en este punto, aquí lo que se hace es que se transfiere un ATP, bueno, se transfiere un fosfato del ATP que lo une al complejo 1 y lo inactiva. Y obviamente esto se logra a través de la enzima sinasa que fosforila tres residuos específicos de la serina del complejo 1, dando lugar a una pérdida de la actividad de dicha enzima. Sin embargo, esto no es que sea como algo irreversible. Es si en algún momento el organismo sensa que es necesario volver a generar acetilcoenzima A para la generación de sustrato para que entre al ciclo del ácido cítrico, es que se puede llevar a cabo una desfosforilación y se puede hacer mediante la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Esta lo que hace es que va a eliminar de manera hidrolítica, es decir, va a romper este enlace, va a liberar el fosfato y se reactiva el complejo. Y lo único que hacemos es generar fosfato inorgánico. Y prácticamente el hecho de que se esté fosforilando o desfosforilando, pues va a depender de esta situación de qué tanto sustrato hay y qué tanta pues ATP o ADP está en nuestra célula. Y este complejo piruvato deshidrogenasa responde a las concentraciones de ATP, quedando desactivada cuando el ATP es abundante. ¿Por qué? Porque si hay una gran cantidad de ATP, el organismo sensa que no hay necesidad de que nuestra cadena respiratoria se eche a andar para producir ATP. Y entonces, ¿qué hacemos? Regulamos vías más altas, como es el ciclo del ácido cítrico, que ¿qué hacemos? Al momento de que lo inhibimos, pues ya no hay esos transportadores de electrones que estén entrando a nuestra cadena y estén generando ese impulso para el ATP. Sin embargo, cuando el ATP es disminuido o cuando el organismo sensa que nos estamos quedando sin ATP, entonces dice, ok, va, necesitamos que esta enzima empiece a producir de manera pues rápida la generación de sustrato que entre a nuestro ciclo del ácido cítrico y nos esté dando estos transportadores de electrones necesarios para impulsar la síntesis de ATP en nuestra cadena respiratoria. Entonces, hasta este punto vamos viendo cómo prácticamente no son sistemas aislados,
requerimos que cada uno de ellos funcione de manera muy ordenada y coordenada como los engranes de un reloj para, pues, poder, para que el organismo de alguna manera, pues, sobreviva o viva de la manera más adecuada. Los tejidos de los mamíferos en reposo, en ellos es mucho menos de la mitad de la cantidad total de piruvato deshidrogenasa la que se encuentra en forma activa no fosforilada. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en reposo y no estamos requiriendo cantidad de ATP así súper abundante. Profesora, ¿Mande? Dime, Vicky. Mm, Te dejé de escuchar. ¿Necesitas algo? ya, le iba a decir que si me daba por favor acceso a grabar porque dejé de grabar de mi teléfono, entonces voy a empezar a grabar desde la computadora. Ah, sí, claro. Ok, ya te lo voy a permitir. Listo. Listo. Bueno, Gracias, profesora. de nada, ¿tienen alguna duda, chicos? Lo que necesito saber es si les está quedando claro que a veces vemos la bioquímica como procesos totalmente aislados y realmente no es que suceda por un lado la glucólisis, por otro lado la gluconeogénesis y pues así como muy remotamente y muy alejado del ciclo del ácido cítrico. Quiero que sí les quede claro que esto es algo que está sucediendo de manera desencadenada y que va uno tras otro sucediendo de manera adecuada y de acuerdo a los requerimientos que necesita el organismo. No sé si hay como alguna duda, si han hecho, bueno, si ya comenzaron o no a hacer las tareas, al menos con esta parte del metabolismo de carbohidratos, alguna duda que tengan, algo que les parezca curioso, no sé, algo que tuvieran alguna aportación hasta el momento. Yo me quedé con la duda de el cuadro que decía que un mol de glucosa daba 38 moles de ATP. Ajá. Es Ah, que, bueno, con glucólisis habíamos quedado que de una molécula de glucosa se obtenían 4 ATPs, ¿no? con la glucólisis teníamos por cada molécula de glucosa, obteníamos 2 piruvatos y sí, 4 ATPs o eran dos. Sí, creo que son 4 ATPs. El hecho es que aquí estamos hablando, eh, sí, porque aquí en esta finalmente tenemos 4 ATPs, pero esto hace inferencia a como de varias veces que se repita el ciclo. No es que sea como un solo ciclo, sino hacen inferencia a que al momento en que está pues este sistema como acoplado, el ácido cítrico pues si se están generando 2 moléculas de piruvato, obviamente van a entrar, bueno, se van a convertir estas 2 moléculas de piruvato ac- en acetilcoenzima A y van a hacer 2 vueltas. Entonces hay que ir como sumando eso, porque prácticamente pues por cada vuelta vas a obtener 4 ATPs y posteriormente hay que sumar pues el ATP generado por la glucólisis. Pero la siguiente sesión, si quieres, hago una laminilla en el cual te explique bien cómo se da este balance para llegar a estos 38 ATPs. ¿Te parece, Leo? Sí, está bien. Para que así ya no quede la duda de dónde salen, porque pues prácticamente es que según yo en esta imagen ya está considerado también la parte, vean cómo está aquí complejo, complejo 3 citocromo, ya está la parte de la cadena respiratoria. Entonces prácticamente también está inmersa la generación de ATP de esa cadena. Entonces, no solo es como lo que se genera en la glucólisis, sino lo que se genera en la glucólisis, lo que se genera en el ciclo del ácido cítrico y lo que se genera en la cadena respiratoria. Por eso llegas a tantos ATPs, Ok, sí. ¿vale? Bien. ¿Alguna otra duda, Leo?
No, está bien. ¿Seguro? Sí. Ok. Jenny, ¿alguna duda? No sé, ¿alguna duda que tengas Creo que durante tendría la que tarea? formular mejor, pero no, por el momento no. Es que bueno, sí, por el momento no. Sí, Ok, Jenny, no te preocupes. ¿Tú, Vicky? gracias. No, profesora, también todo bien. ¿Seguros? Sí. Ok. Ángel, ¿alguna duda que tengas hasta el momento? No, yo soy Ángel. ¿No tienes dudas? No, no, no. Seguro. Era la única que tenía ese de Ok. Ay, la perdón, glucosa. yo pensé que el que me había preguntado era Leo. Disculpa. Sí, no, está bien. Ok, bueno. Entonces prosigamos. Hoy. Bueno, esta primera parte es una forma como de regulación que tenemos, que es a nivel del complejo piruvato deshidrogenasa, que prácticamente si limitas o regulas este punto, pues dejas de tener el sustrato necesario para iniciar el ciclo del ácido cítrico. En esta imagen les esquematizo como cómo es el control del ciclo del ácido cítrico. Tiene como varios puntos, pues, regulables que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, nos dice que existe un control o regulación de la actividad del ciclo del ácido cítrico en relación, bueno, con respecto a las condiciones intramitocondrial de la concentración de NAT, bueno, de NAT oxidado con respecto al NAT reducido. Entonces, ese es como un punto de control, ¿no? Si existe como una gran cantidad de NAT reducido, pues ¿qué va a estar haciendo? Va a estar inhibiendo esta transformación de piruvato a acetilcoenzima A, por ejemplo. Lo mismo, lo que veíamos. Si hay una gran cantidad de ATP, ¿qué haces? Inhibes el sistema, ¿por qué? Porque ya no tienes la necesidad de generar más ATP. Y lo mismo pasa con si tienes una gran cantidad de sustrato, es decir, si ya hay una cantidad excesiva de acetilcoenzima A, ya necesitas que el sistema pare de producirlo porque ya existe mucho. Entonces también inhibe nuestra vía. Sin embargo, algo que activa nuestra vía, pues es cuando tenemos una elevada cantidad de MP, pues hacemos que se active esta vía. Tenemos que este NAT eh, oxidado es un sustrato de 3 enzimas del ciclo, así como de la piruvato deshidrogenasa. Y los lugares claves de la regulación alostérica son las reacciones catalizadas por la isocitrato deshidrogenasa y alfa-glutarato deshidrogenasa. Entonces, prácticamente la presencia de este NAT, pues es el que va a estar ocasionando o no que se autorregule esta vía. Y si ustedes lo ven aquí, como lo decíamos, aquí está de piruvato, acetilcoenzima, necesitamos NAT. Lo mismo pasa de isocitrato a alfa-cetoglutarato, necesitamos NAT, y de cetoglutarato a succinilcoenzima, necesitamos NAT. Lo mismo que de malato a oxalacetato. Entonces, en cualquiera de estos puntos, si en algún momento dado la cantidad es muy, muy grande de este NAT, pues se inhibe la vía. En este punto, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se puede inhibir por la acción de la succinilcoenzima A o simplemente por el aumento del NAT reducido. Cualquiera de estas dos, bueno, de estas dos, de este transportador de electrones, así como de este, pues, sustrato, es que se puede inhibir al menos en este punto la vía. También vamos a ver que la vía es regulable a nivel de la isocitrato, bueno, del sustrato isocitrato hacia el alfa-cetoglutarato. Inhibiríamos en este punto, ya no permitiríamos la formación del alfa-cetoglutarato cuando hay una alta concentración de NAT reducido y se podría estar activando
por la presencia de ADP. Y otro control es la reducción indirecta de la actividad que se observa en presencia de una relación NAD-NDH baja. Si esta relación es baja, pues obviamente que vamos a estar pues reduciendo indirectamente que se genere o se lleve a cabo o se complete el ciclo. También vamos a ver que en este punto, al menos, la concentración intramitocondrial del oxalacetato, o sea, la simple generación o concentración de este sustrato, cuando lo encontramos en cantidades bajas, va a ejercer un control a nivel de sustrato sobre el flujo de la citratosintasa, es decir, el que pueda estar como regulando la generación de citrato, porque nuevamente pues se reinicia el ciclo. Entonces, si hay una gran cantidad, va a inhibir la acción de la citratosintasa y por lo tanto, pues evita esta conversión a citrato. Ah, algunas cosas importantes que debemos de analizar del ciclo del ácido cítrico es que tiene un papel fundamental en el catabolismo y la generación de energía, que como recordaremos, el catabolismo pues es esta degradación de moléculas o moléculas grandes a moléculas pequeñas. Y obviamente la generación de energía, ¿por qué? Porque como ya dijimos, su principal papel es la obtención de estos transportadores de electrones que son llevados a la cadena respiratoria para generar ATP. Y también es una fuente importante de intermediarios biosintéticos. Estos intermediarios biosintéticos vamos a poder ver que están involucrados en rutas anabólicas y estas rutas anabólicas que pudieran estar implicadas para el ciclo del ácido cítrico es que tienden a extraer carbono del ciclo mediante la utilización de estos intermediarios. O sea, digamos que no solo van a tener la capacidad de generar estos transportadores de electrones, sino que al haber sustratos que son pues ricos en esta parte del carbono, pueden ser extraídos para generar alguna otra cosa. Por ejemplo, ustedes verán o vimos que en el primer punto es la generación de citrato y este citrato es capaz, bueno, puede fragmentarse para producir acetilcoenzima A, que ¿qué? ¿Para qué nos va a ser útiles? Pues para que se vaya a la generación o síntesis de ácidos grasos. Es decir, que no solo el citrato pudiera estar ahí presente para estar llevando a cabo el ciclo del ácido cítrico, sino que cuando está como excedente, nos sirve o pueden agarrarlo el metabolismo de lípidos y decir, oye, me hace falta acetilcoenzima A, necesito producir más acetilcoenzima A partir de este citrato y generar ácidos grasos. Sin embargo, también podemos tener otro intermediario como el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, los cuales tienen relevancia. ¿Por qué? Porque se puede extraer carbono de ellos para producir la síntesis de aminoácidos, específicamente para la producción de aspartato y glutamato, así como otros aminoácidos mediante transaminación. Entonces, a partir de estos sustratos, podemos obtener o se pueden tomar para llevar a otras rutas metabólicas, como es la síntesis de aminoácidos. Y finalmente podemos tener al succinilcoenzima A. Este sustrato, pues no solo está funcionando como en nuestro ciclo del ácido cítrico, sino que puede también servir para la síntesis del grupo hemo y de otras porfirinas. Por ello es que es pues súper relevante este ciclo del ácido cítrico. Eh, esta y otras reacciones van a causar una reducción de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico mediante la extracción del carbono, como ya lo mencionábamos. Y el funcionamiento del ciclo se iría, pues, de alguna manera deteriorando si no hubieran otros procesos que repusieran las reservas de estos intermediarios, porque, pues, ya vieron que es totalmente cíclico y que estas moléculas que se generan pueden irse a
formar parte de otras rutas o pueden ser tomados estos sustratos para generar aminoácidos, para generar ácidos grasos o para la generación de hemos o porfirinas. Entonces, de alguna manera, este ciclo, pues a lo mejor habría una menor cantidad de alfa-cetoglutarato y ya no tendrías como la manera de completar el ciclo. Sin embargo, esto no sucede en el organismo porque hay procesos que compensan o reponen a estos intermediarios para que este ciclo del ácido cítrico siempre se cumpla de manera cabal, es decir, que esté ahí funcionando. Y a este proceso se le denominan rutas anapleróticas, que provienen de la palabra griega que significa rellenar, es decir, que siempre van a estar generando estos sustratos que pues nunca van a dejar que deje de existir alguno de ellos y pudiera dejar de funcionar el ciclo del ácido cítrico, sino que siempre van a estar reponiendo si hay algún intermediario que no pudiera estar eh, o que no se esté generando de manera adecuada, pues están estas rutas anapleróticas que reponen si alguno de ellos se gasta en mayor o menor medida. Y dentro de estas rutas anapleróticas o secuencias anapleróticas, lo que vamos a ver es que el flujo de salida del carbono del ciclo se va a equilibrar mediante estas reacciones anapleróticas. De manera que las concentraciones intramitocondriales de los intermediarios del ciclo se mantienen constantes a lo largo del tiempo, que es lo que yo les explico. Estas rutas anapleróticas son aquellas que se ven como en color rosita, que van a permitir que siempre estén presentes ciertos, o van a estar reponiendo ciertos, intermediarios que van a hacer que se cumpla cabalmente este ciclo y nunca deje de funcionar. Y bueno, aquí podemos ver mejor este esquematizado lo que les decía, como el citrato puede generar ácidos grasos, puede irse a generar ácidos grasos y esteroles, el succinilcoenzima A puede generar hemociclorofila, este alfa-cetoglutarato puede dar la generación de glutamato u otros aminoácidos y purinas, este oxalacetato la generación de aspartato u otros aminoácidos, purinas o pirimidinas. Entonces, si esto es como extraído o se van hacia otras rutas, existe la capacidad de regenerar esta molécula para que siempre se esté cumpliendo este ciclo. Y la primera reacción anaplerótica que puede existir es reponer el oxalacetato. Este sí o sí siempre tiene que estar presente en nuestro ciclo del ácido cítrico. Y entonces, en esta reacción anaplerótica vamos a ver que la piruvato carboxilasa es una proteína tetramérica que lleva 4 moléculas de biotina, cada una de las cuales están unidas de manera covalente a través de un enlace amida en el que participa el grupo amino de un residuo de lisina. Entonces, prácticamente esta piruvato carboxilasa va a estar permitiendo, en presencia de ATP, que se genere oxalacetato y por lo tanto estemos reponiendo este intermediario del ciclo del ácido cítrico. Esta enzima se va a activar alostéricamente por la acetilcoenzima A, por lo tanto la acumulación de este va a estimular la síntesis de oxalacetato y se inactiva en ausencia de este factor, es decir, que si hay pues muy poquito acetilcoenzima A, no se va a estar generando este oxalacetato, a diferencia de que si existiera una gran cantidad de sustrato de acetilcoenzima A. También vamos a ver que el oxalacetato puede utilizarse para la síntesis de hidratos de carbono a través de la gluconeogénesis y la acumulación de acetilcoenzima A. Y finalmente la señal va a estar dando una señal de que existe el carbono suficiente disponible para que parte del mismo se almacene en forma de hidratos de carbono. Y entonces básicamente siempre pues va a estar presente este oxalacetato que se va a estar reponiendo, o sea, vean cómo el piruvato puede dar oxalacetato por esta piruvato carboxilasa y por lo tanto pues estar regenerando el ciclo del ácido cítrico. O la fosfonol piruvato mediante la fosfonol piruvato carboxilasa también repone las concentraciones de oxalacetato.
Y aquí explicamos más o menos cómo se lleva a cabo la reacción. Vean cómo tenemos nuestra enzima que está unida, bueno, a una biotina por un residuo de lisina. Prácticamente esta enzima, que es la que está catalizando la reacción de piruvato a oxalacetato, vamos a ver cómo va su cofactor de la mayor parte de las reacciones de carboxilación es la biotina, en presencia de ATP y CO2 va a estar, bueno, lo que va a hacer es que se fosforila nuestra enzima, se libera fosfato inorgánico, se obtiene ADP y por lo tanto sufre una carboxilación que es dependiente de ATP del cofactor para dar la N-carboxibiotina. Y esta N-carboxibiotina es la que pues da como su forma inactiva. Y vamos a ver cómo el derivado activado o esta parte activada que sería pues la enzima útil o funcional va a estar transfiriendo a continuación el grupo carboxilo directamente al piruvato. Vean aquí cómo de piruvato este carboxilo lo transfiere a esta molécula generando oxalacetato. Entonces hay que recordar que siempre una fosforilación puede volver una enzima activa o inactiva, dependiendo de la función que esté cumpliendo en pues en esa reacción. En nuestro caso, al menos de esta reposición de oxalacetato, necesitamos bueno, que se adicione este carboxilo o se fosforile, por así decirlo, para poder transformar de piruvato a oxalacetato. Ahora bien, otro punto de control anaplerótico es la enzima málica y es el que proporciona una enzima a la que se denomina málica o malato deshidrogenasa. Esta enzima cataliza la carboxilación reductora del piruvato a L-malato. Entonces, prácticamente aquí igual lo único que hacemos es que vamos a estar bueno, generando otro grupo carboxilo, pero además estamos generando un grupo hidroxilo. Y estamos liberando NADP. Esta reacción es equivalente a la reacción de la isocitrato deshidrogenasa, pero en sentido inverso. Por lo tanto, el piruvato y el malato son análogos del alfa-cetoglutarato y del isocitrato respectivamente. Y prácticamente es otro centro de control anaplerótico, es decir, que siempre se está reponiendo este L-malato. Ay, perdón. Que como ven en esta imagen, aquí está este centro de reposición, como de piruvato siempre con la enzima málica estamos reponiendo el malato. Y gracias a pues a este L-malato y como vimos que son, pues prácticamente este piruvato y malato son análogos, que es lo que se explica en esta imagen, cómo es que el glutamato es un análogo del alfa-cetoglutarato y el aspartato es un análogo del oxalacetato. Y aquí vemos cómo el glutamato y aspartato experimentan una transaminación para generar los intermediarios del ácido cítrico, acetoglutarato y oxalacetato, que es otra forma anaplerótica en donde estos aminoácidos tienen la capacidad de regenerar estos sustratos que están involucrados en el ciclo del ácido cítrico. Aquí vamos a ver que otra parte anaplerótica que tenemos son las reacciones de transaminación y son reacciones reversibles que pueden producir intermediarios de este ciclo del ácido cítrico. Hay una disculpa con la... Un minuto.
Voy nada más de un minuto, chicos. Aquí me jugó mala la animación. Ok. Entonces, aquí lo que les iba a comentar, bueno, en esta era la parte de lo que ya habíamos visto, de estas reacciones en las que participan los aminoácidos, en donde vamos a ver eh, que prácticamente solo hablamos de esta pues reacción de transaminación que se pudiera estar llevando a cabo y posteriormente vamos a ver que también puede estar inmersa en esta ruta anaplerótica, que la glutamato deshidrogenasa puede proporcionar una ruta adicional para la síntesis de alfa-cetoglutarato que va a ser a partir de nuestro aminoácido glutamato. O bien se puede lograr mediante la transaminación, que es prácticamente cuando un aminoácido transfiere su grupo amino a un cetoácido y se convierte a su vez en otro cetoácido. Y pues estas rutas anapleróticas están prácticamente involucradas en estas reacciones de transaminación, que son reversibles y pueden producir intermediarios del ciclo del ácido cítrico, que es lo que veíamos en nuestra imagen. Ah, ya se volvió loca mi compu. Una disculpa. Aquí, ok. Aquí vean cómo entonces esta parte de aquí es como estas reacciones de transaminación que pueden estar ocurriendo con respecto al glutamato para estar regenerando el intermediario alfa-cetoglutarato, que pues prácticamente o a partir del aspartato la transaminación para dar el oxalacetato. Entonces tenemos al menos en este punto tres rutas anapleróticas que reponen específicamente tres intermediarios. Reponen alfa-cetoglutarato a partir de transaminación del glutamato, repones oxalacetato mediante transaminación mediante el aspartato, repones oxalacetato también mediante el piruvato, mediante piruvato carboxilasa o mediante la fosfonol piruvato carboxilasa. Y finalmente puedes reponer el malato mediante la enzima málica a partir del piruvato. Entonces tenemos una reacción anaplerótica, dos reacciones anapleróticas en las que cuentan las transaminaciones, que es del glutamato y del aspartato, y tres reacciones anapleróticas en donde está involucrada las carboxilasa, ya sea fosfonol carboxilasa o piruvato carboxilasa. Y pues eso sería al menos esta parte de las reacciones anapleróticas de nuestro ciclo de Krebs. No sé si les queda alguna duda con respecto a este tema, chicos. No, profesora. ¿Ninguno? ¿Nadie tiene dudas, chicos? ¿El citrato no tiene rutas alimentadoras? No, al menos en este punto como de reposición, no. Eh, Ok, por alguna extraña razón, o sea, vimos que sí pueden obtener carbono para generar ácidos grasos, pero no está marcada una ruta anaplerótica para el citrato, curiosamente. ok. Ok. Sí, de todos modos lo investigo, porque ahora que lo preguntas, eso es interesante, porque si este punto no hay una cantidad adecuada de citrato, pues no puede seguir a los demás puntos, ¿verdad? Ah, bueno, pero sabes, esto lo podemos contestar por esta parte. Fíjate cuántas vías tienes para reponer oxalacetato y el oxalacetato
nuevamente genera citrato. Entonces, quizás por eso no es necesario que exista otra ruta para anaplerótica para reponer citrato. Ah, sí, Sí, ¿no? Porque cumples el ciclo y si hay mucho oxaloacetato, pues vamos a generar otra vez mucho citrato. ya reacciona con el acetil, ¿no? Exactamente, con el acetilcoenzima A y generamos citrato. Sí, Ok. ahorita que lo visualicé ya dije, ah, no, pues no lo necesitamos. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda, Ángel? No, está bien. ¿No? Vicky, ¿alguna duda? No, profesora. Vale, pues al menos hasta ahorita ya terminamos el tema de metabolismo de glucosa, bueno, de glucosa, perdón, metabolismo de carbohidratos ya terminamos. Ya vimos como las rutas más importantes, sus puntos de regulación, así como la parte del ácido cítrico, que es en donde convergen. Digamos que a pesar de que pudieran converger en otras rutas, este es como el punto final para el cual se crea el piruvato, ¿no? Por ejemplo, para después convertirlo a acetilcoenzima A y entrar al ciclo del ácido cítrico, que nos va a dar estos transportadores de electrones que nos van a impulsar en la cadena respiratoria y la generación de ATP. Y este sería como el punto final en donde desemboca nuestro metabolismo de los carbohidratos. Para la siguiente sesión vamos ya a empezar a ver el metabolismo de los lípidos. Por eso pregunto e insisto en si no tienen como preguntas. Me gustaría saber cómo les va con la tarea. ¿Han avanzado? ¿Han hecho algo? ¿Han tenido problemas? ¿Qué ha sucedido con ello? Si alguien pudiera Pues yo decir. encontré un PDF, bueno, lo pagué, era como clases. Ajá. Y y de ahí me he estado enfocando mucho para sacar los resúmenes. Ok. ¿Checaron por favor el Classroom? Ahí les mandé indicaciones de lo que quería específicamente como en la tarea. ¿Sí lo pudieron checar? Sí, profesora. Ven, ¿Todo? bueno, en cada tema tiene Profesora. como algo distinto, Sí, ¿no? exacto. Y es que ustedes han visto, bueno, si ya han empezado a hacer las tareas, ustedes han visto que son temas muy largos. Entonces trato como que la tarea acortarles para los temas más importantes y que creo yo que es como lo que se deben de llevar al menos de esta bioquímica general, para que también no se les haga como infinito, porque pues información van a encontrar mil. Y pues sí, digo, si comprenden más información y se lucen más en sus trabajos, pues está padre, pero si no, con lo básico, pues está bien. Pero entonces, no sé, Jenny, ¿tú has tenido alguna dificultad con la tarea? Pues es que trato de irlo resumiendo por partes, o sea, como que cada tarea sí me está llevando su tiempecito porque Sí, trato claro. de podérmela administrar en, en tiempos, bueno, no tiempos, sino como en secciones donde pueda comprender bien cada etapa. Entonces, sí. Pero pues bien, hasta el momento todo bien, profesor. Ok, me da gusto. Al menos lo que más que nada quisiera yo saber es, ¿lo están comprendiendo? Porque tampoco quiero que sea como de, pues leo mucha información y plasmo información y solo pues textualmente vomitarla, ¿no? La idea es que ustedes vayan comprendiendo lo que están haciendo. No sé si sí lo entienden, o sea, de alguna manera el hecho de que lo haya dejado en esta parte de formato libre, para ustedes es más fácil para que ustedes lo comprendan y lo digieran. Vaya, eso es lo que quiero, que digieran la información. No sé si es útil que lo estén haciendo así o al contrario, les está costando más trabajo. Pues yo considero que está bastante bien. Bueno, creo que así cada uno puede ser un poquito creativo y como hacerlo o expresarlo de la forma que más sencillo le parezca. Entonces, a mí me está gustando bastante llevarlo de esa forma. Ok, ¿Qué otra cosa iba a decir? Ahorita ya voy a decir. ok. Este, tú, Ángel, ¿cómo te has sentido con la tarea? Bien, ahorita sobre todo estaba con glucólisis. Creo que ya Ok. lo entendí.
Este, nada más tenía como que la duda, ya chequé, leí todo lo de Classroom, pero lo estaba haciendo como en el cuaderno, no sé si hay alguna... No, 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 no tengo inconveniente. Lo único que yo quiero es que ustedes como, no, también es algo que quiero recalcarles, es que no se queden con lo que yo les doy. Hay mucha literatura que ustedes pueden consultar, que inclusive a lo mejor si yo no me expreso adecuadamente, la literatura les pueda aclarar dudas, ¿no? Entonces eso sí es algo que me gustaría que se queden con, que no solo se queden con lo que yo les doy, porque lo que yo digo o lo que yo expreso no es verdad absoluta. Hay muchos otros libros de los cuales ustedes pueden tomar información que quizás para alguno de ustedes digan, ¿sabe qué? Yo a la profesora no le entiendo nada, pero a Leninger es mi Biblia y yo le entiendo. Y está bien, es correcto, es permitido. La idea es que ustedes también tengan la capacidad de buscar información en otro lado y no se queden con lo que yo digo. O inclusive, cabe la posibilidad, créanme chicos, que aunque estudio esto y todo, cabe la posibilidad de que yo me equivoque. Y si en algún punto dado ustedes notan que estoy diciendo una barbaridad, con toda seguridad del mundo me pueden interrumpir y decir, ¿sabe qué, profesora? Esto no es así. Y con gusto, ok, yo lo pienso, lo reviso y si me equivoqué, pues acepto que me equivoqué. Finalmente soy ser humano. Entonces, esa es la idea también de que ustedes estudien y consulten otras fuentes, que puedan ver que no lo que yo les estoy diciendo es una verdad absoluta, o sea, puedo equivocarme. Entonces, me da gusto que no estén teniendo problema con la tarea, que les esté sirviendo. Y también quería aclararles, digo, mala onda que sus compañeros ahorita no se puedan conectar, yo entiendo por esta parte del movimiento, pero sí quería platicar al menos con ustedes que en esta parte del Classroom les dejé pues bastante explícito que les voy a aceptar la tarea siempre y cuando me respondan dos preguntas de tres. No pienso hacerles más preguntas, son preguntas orales, no quiero que me respondan así un chorazazo, o sea, son preguntas, van a ser preguntas muy puntuales sobre los temas, que no pienso como am, así una pregunta abierta que sea como muy difícil, sino algo específico de una ruta o algo que yo sé que forzosamente al momento de hacer la tarea ustedes debieron repasarlo, ustedes debieron de haberlo visto o algo. La idea también es corroborar que lo que están haciendo lo estén aprendiendo y quiero que quede claro, ¿vale? Que esto es un requerimiento para que yo les acepte las tareas. Es la única manera que yo tengo para saber que de verdad están entendiendo y comprendiendo lo que hacen. Yo sé que es mucho más difícil hacerles un examen de más de 50 preguntas porque es muchísima información, pero yo creo que con tres preguntas que le haga cada quien es más que suficiente para demostrar que están entendiendo lo que están leyendo o lo que están haciendo. ¿Vale, chicos? No sé, eso es a lo que yo quería llegar. Si sí leyeron esa parte en donde les puse, Sí, profesora. vale. Sí, porque de otra manera no tengo manera de, pues, am, didáctica de que yo sepa de que ustedes están comprendiéndome. Y yo creo que si ustedes responden bien eso, es más que suficiente. Inclusive, mis queridos niños, les voy a regalar un punto si me contestan bien las tres preguntas, así que échenle ganas y estudien, que espero yo les motive un punto. Un punto es un punto, así que motívense con ello. Es sobre esta unidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, sí, sí, sobre esta unidad. Exactamente. Así Ok. que motívense para cuando les haga esas tres preguntitas, ¿vale? Y pues damos por terminada la clase de hoy y el viernes los veo. Les quería yo comentar que tengo una situación y nuevamente requiero comenzar la clase a las 3. ¿Habría algún problema si el viernes nos vemos de 3 a 5? No creo, profesora. Igual, bueno, por mi parte no, pero tampoco creo que mis compañeros tengan. Habría que preguntar en el grupo. Ok, sí, ahorita les escribo para comentarles porque desgraciadamente se me juntaron ahí unas cosas y dije, ay, ¿cómo le hago? Pero bueno, si sí se puede, pues nos vemos de 3 a 5, ¿vale? Y veríamos el tema de metabolismo de lípidos. Ok, profesora, está bien. Vale, pues cuídense mucho y los veo el viernes.
Oigan, antes de que nos vayamos, ¿alguien me puede decir cómo va lo del movimiento? ¿Qué va a pasar? ¿Van a reabrir? ¿No van a reabrir? Pues según lo que me ha dicho Lois, Ajá, este, pues vamos a terminar el semestre en línea. ok, Seguimos en paro. Hoy hubo mesa con directivos. ajá, Mañana se planea hacer una marcha desde la facultad hasta rectoría. ok. Es muchísimo trayecto, pero bueno. Sí, Y pues están esperándolo. Bueno, se supone que ya nos dieron recalendarización, pero pues a lo que vamos, creo que no, pues no nos van a entregar las instalaciones aún. ok, vale, sí es lo que quería saber entonces. Y oigan, ¿a ustedes les han hecho exámenes en otras materias? Por mi parte, en todas las materias que tengo, profesora, no he tenido ni clases ni exámenes de nada. Ok. ¿Tú, Jocelyn, no has tenido examen? Pues solamente en química analítica, no en el laboratorio, porque pues es como más riguroso ahí el cómo mediar las calificaciones. Ajá. Pero en las demás materias no. Ok, es que tengo algunos alumnos de servicio que me han comentado que sí han tenido exámenes y no precisamente de laboratorio. Entonces nada más quería ver si era una situación como para todos. ¿Tú, Ángel, has tenido exámenes? Te amenazó el profe de química para hacer el examen el miércoles. Teoría, ¿verdad? Sí, mañana. Ok, pues mira, yo te recomendaría que estudiaras porque hay algunos que sí se están poniendo muy estrictos por si, yo les comento esto por si les llega a pasar a ustedes, chicos. Desgraciadamente ya a nosotros nos están exigiendo calificaciones y todo, y prácticamente nos dijeron que si son clases en línea, uno puede pues hacer exámenes como uno quiera. Entonces, yo ya había acordado con ustedes, por eso decidí no. Sin embargo, en sus otras materias, muy posiblemente esto vaya a pasar. Entonces, para que pues se mentalicen y traten de estudiar y echarle ganas, la idea es que pues pasen de la mejor manera sus materias, ¿vale? Sí, Sí, profesora. Sale, pues ahora sí los dejo, chicos, que tengan bonita tarde. Profesora, igual. dice que cierre la sesión. ¿Me regala 2 minutos? Sí, claro que sí. Linda tarde, profesora, nos vemos el viernes. Hasta luego. Hasta luego. Listo, Vicky. Ya estamos tú y yo. ¿Necesitas algo, nena? Chando. Ay, perdón, no te escuché. ¿Ya me escucha? Ya, creo Ya. que ya. Sí, ahora sí ya te escucho. Ay, profesora, no me cuelgue. No, aquí estoy, dime. Es que la primera hora de clase la grabé con mi teléfono Ajá. y se grabó muy bien, pero se grabó sin audio. ¿Cómo crees? Sí, y ahorita pues es que ya sabe que no le sé tampoco a la tecnología. Sí, no, yo en esto sí, nada más no doy una. Y bueno, ahorita le mandé mensaje a Loy Ujú. y le puse como de que ayuda, paso algo, ¿no? Y me dijo que usted está grabando, entonces que solamente es cuestión de que guarde el video. En Ah, la parte sí, superior, eso no lo sabía. sí, justo me dijo, es que la profesora siempre graba, pero no sé si no sabe guardarlo. Le dije, Ah, igual y yo no sé creo que guardarlo, pero ¿cómo lo guardo? en la parte superior izquierda de su Parte, derecha, de su computadora, ajá, hay como un puntito rojo que ajá, dice grabando. ajá, ya lo vi, ¿ok? Dele, ¿O sea, le apachurro? Ya le di clic, pero no pasa nada.
No pasa nada, Vicky. Mira, a ver si bueno, no sé si te estoy compartiendo la pantalla. Lo que quiero es salirme de esta cochinada. Mm, 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 mm. Quiero, quiero compartir, pero En estas cosas ya sabe que Alejandro es el que le sabe. sí, a ver, ya dejé de compartir. Ajá. Sí, ya vi, es que cuando ya sale mi nombre y tu imagen, hasta arriba ya vi que dice grabando. Ajá, Oh, ahí, dele clic es que ya le di clic. y debe aparecerle dos botoncitos. Ajá, hay uno de pausa y uno de stop del... Ah, en donde póngale detener grabación. Ajá.